Hola, mi nombre es Verónica López Martínez y en este video les hablaré sobre las doctrinas totalitarias y su influencia en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más destructivo de la historia moderna. Su origen está ligado al auge de doctrinas totalitarias que promovieron la supremacía estatal, el autoritarismo y la expansión territorial. Regímenes como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el militarismo japonés adoptaron políticas agresivas que desestabilizaron la paz global y desencadenaron el conflicto. A pesar de la distancia geográfica, México no fue ajeno a los efectos de la guerra. Su participación indirecta y el fortalecimiento de sus relaciones con Estados Unidos y los cambios en su economía y cultura son evidencia de cómo la guerra transformó la sociedad mexicana. ¿Pero qué son las doctrinas totalitarias? Las doctrinas totalitarias son sistemas políticos donde el Estado ejerce un control absoluto sobre la sociedad, eliminando libertades individuales y suprimiendo la oposición. Se caracterizan por liderazgo carismático y autoritario, uso de propaganda y censura para moldear la opinión pública, supresión de opositores políticos mediante la policía secreta y campos de concentración, militarización y expansionismo como herramientas de poder, economía dirigida por el Estado, limitando la libre empresa. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial se produjeron grandes cambios sociopolíticos en Europa, de donde nacieron las doctrinas totalitarias. Las más relevantes serían Alemania nazi con Adolf Hitler en el nazismo. El nazismo se basaba en el nacionalismo extremo, el antisemitismo y la superioridad racial aria. Hitler llegó al poder en 1933 y violó el Tratado de Versalles, rearmando Alemania. Expandió su territorio con la anexión de Austria en 1938 y la invasión de los Sudetes en Checoslovaquia. La invasión de Polonia en 1939 fue el punto de quiebre que detonó la Segunda Guerra Mundial. Italia fascista, con Benito Mussolini y el fascismo. El fascismo promovía el corporativismo, el militarismo y el expansionismo imperialista. La invasión de Etiopía en 1935 marcó la ambición imperial de Mussolini. Se alió con Hitler formando el eje Berlín-Roma y participó en la invasión de Francia y el norte de África. Unión Soviética con Joseph Stalin y estalinismo. Aunque comunista, el régimen de Stalin era totalitario y represivo. Firmó el pacto Ribbentrop-Molotov en 1939 con Hitler, permitiendo la invasión de Polonia. Se unió a los aliados tras la invasión nazi a la URSS en 1941 durante la Operación Barbarroja. Implementó políticas de purga interna y estableció campos de trabajo forzado conocidos como Gulag. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y su impacto en México. Consecuencias globales. La guerra provocó una reconfiguración geopolítica con Europa devastada y el inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se fundó la ONU en 1945 con el objetivo de evitar nuevos conflictos globales. Los regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo llegaron a su fin, pero el comunismo soviético se expandió. Impacto en México. Impacto político. México declaró la guerra al eje en 1942 después del hundimiento de barcos petroleros por submarinos alemanes y se unió a los aliados. La participación del Escuadrón 201 llevó a pilotos mexicanos a luchar en Filipinas. Al mismo tiempo, el gobierno consolidó su poder con el fortalecimiento del PRI, estableciendo un modelo autoritario disfrazado de democracia. Impacto económico. La guerra impulsó un crecimiento industrial debido a la alta demanda de productos mexicanos, como el petróleo y metales. Además, el programa Bracero, vigente entre 1942 y 1964, permitió que México enviara trabajadores agrícolas a Estados Unidos, lo que fomentó la migración. Impacto social y cultural. Estados Unidos influyó fuertemente en México con la expansión de Halloween y la cultura estadounidense. Al mismo tiempo, la participación en la guerra reforzó el nacionalismo e impulsó el orgullo nacional. Efectos en la actualidad. Efectos sociales. La herencia del programa Bracero ha hecho que la migración a Estados Unidos siga siendo un tema central en México. Las lecciones sobre derechos humanos derivadas de la guerra impulsaron tratados internacionales contra el genocidio. Efectos políticos. El estudio de los regímenes totalitarios ha sido clave para prevenir nuestras dictaduras en el debate entre la democracia y el autoritarismo. La influencia de Estados Unidos en México sigue marcada por el legado de la guerra y sus consecuencias geopolíticas. Efectos culturales.
El cine y los medios reforzaron la imagen de Estados Unidos como defensor de la democracia. La posguerra aceleró la globalización y fortaleció la conexión cultural entre México y el mundo. Para terminar, las doctrinas totalitarias fueron la causa fundamental de la Segunda Guerra Mundial, impulsando regímenes autoritarios que llevaron al mundo a un conflicto sin precedentes. México, aunque no combatió directamente en Europa, se vio profundamente afectado en términos económicos, sociales y políticos. El impacto de la guerra sigue presente hoy en día, desde la emigración hasta la influencia cultural de Estados Unidos en México. Comprender estos acontecimientos es clave para evitar la repetición de los errores del pasado y valorar la importancia de la democracia y los derechos humanos en el mundo actual. Gracias por su atención. Espero que este video les haya sido útil para comprender el impacto de las doctrinas totalitarias en la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad.